Bien. Excelente. Ok, chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Días. Bueno, pues vamos a iniciar. Nosotros acá con mucho frío. Hoy amanecimos a -4, imagínense. Pero bueno, parece ser que ya se recuperó un poquito la temperatura. Este, pero bueno, es parte del invierno acá donde vivimos. Vamos a iniciar. Ayer vimos el análisis de datos descriptivo. Hoy vamos a ver el análisis bivariado, multivariado y el análisis inferencial. ¿Ok? Vamos a ver estos tres tipos y como le comentaba ahorita a su compañera, mañana vamos a ver lo del software, lo del SPS, para que lo tengan ustedes y luego cómo lo vamos a ir alimentando la información para que nosotros podamos tener la información cuando subamos lo de las encuestas y podamos tener un análisis. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con este es el segundo tipo de análisis, es el análisis bivariado. ¿Qué significa bi? Pues dos, donde vamos a poder nosotros analizar dos variables. Les voy a explicar y les voy a ir dando ejemplos prácticos para que lo entiendan un poquito mejor. Esto lo vamos a aterrizar concretamente al área de la criminología. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este análisis bivariado la tabla de contingencia, la prueba chi cuadrado y la prueba exacta Fisher. Esto, que son herramientas muy importantes para comprender la relación entre estas variables categóricas en criminología. ¿Ok? Bien, vamos a hablar primero de la tabla de contingencia. La tabla de contingencia es un formato tabular que resume la frecuencia de dos o más variables categóricas, mostrando la distribución conjunta de estas variables. Como ejemplo, podemos utilizar una tabla de contingencia. Me muevo la cámara, la voy a poner aquí abajo este, para examinar la relación que hay entre el género de los delincuentes, ya sea masculino y femenino, y el tipo de delito cometido, un robo, una agresión, una violación. Entonces podemos analizar con esta tabla de contingencias qué relación hay entre, por ejemplo, el sexo masculino y los delitos que cometen el sexo masculino y luego cuáles son el sexo femenino y los delitos que cometen el sexo femenino. Y lo podríamos ver esta tabla de contingencia. Podemos examinar qué relación hay con los géneros. Si ustedes van a ser expertos en criminología, poco a poco lo van a ir viendo todo esto. Pero para esto nos podría servir esta tabla de contingencia, para analizar esa relación. Normalmente hay delitos que se relacionan más con los hombres y otros más con las mujeres. Entonces, a través de estas tablas de contingencia se hacen estos análisis. Objetivo de la tabla de contingencia. Ahora, antes de avanzar, ya ven que ayer pusimos análisis descriptivo. Hoy en nuestro mapa o en esta tabla vamos a poner análisis bivariado. Y dentro del análisis bivariado vamos a analizar la tabla de contingencia, la prueba chi cuadrado y la prueba exacta Fisher. Bueno, esto ya lo vimos. Ok. Objetivo de la tabla de contingencia. El objetivo principal de la tabla de contingencia es identificar si existe una relación entre las variables categóricas analizadas. También permite analizar la frecuencia de esta combinación. En un momento dado, analizar en qué se parecen o cuál es el patrón que nos están dando o cuáles son los hallazgos que nos están dando. Entonces, por eso es importante analizar estas tablas que se llaman tablas de contingencia. La estructura de la tabla de contingencia, ¿cómo la vamos a encontrar? Pues con filas y columnas. Las filas representan la categoría de una variable, mientras las columnas representan la categoría de la otra variable. En ese caso,
Es como hacer una tabla, compañeros. Las filas van a representar, la fila va a representar la categoría de una variable, mientras que las columnas representan la categoría de la otra variable. Y las celdas de las tablas muestran la frecuencia conjunta de cada combinación en esa categoría. Si nosotros ponemos por un lado hombres y por el otro ponemos el tipo de delito, por ejemplo, no sé, robo a mano armada, porque puede ser robo con arma blanca, pero podríamos poner robo a mano armada. Entonces ahí vamos a ver nosotros esa frecuencia que se presenta en esas dos categorías o en esas dos relaciones, con los varones y con el robo a mano armada. Ahora, si nosotros dijéramos qué frecuencia, por ejemplo, en las mujeres, ¿cuál es la frecuencia que más se presenta entre las mujeres y el delito que cometen? Pues podríamos decir que, por ejemplo, el robo es un robo acá se le llama robo de falderas porque entre la ropa se esconden la ropa. Se esconden, perdón, se ponen varias capas de ropa y entre la ropa se meten lo que se roban sobre todo en los centros comerciales o en los supermercados. Entonces, ese tipo de robo en las mujeres es muy común, es más común en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Por el tipo de ropa que se usa. Entonces, y se ve esa relación, robo en tiendas de conveniencia o en supermercados, se va y vamos a ver la relación entre una tabla que se va a ver más en las mujeres que en los hombres. Entonces, para eso nos sirve esta tabla de contingencia, para ir relacionando la frecuencia entre dos variables. La interpretación de la tabla de contingencia, se puede interpretar la tabla de contingencia observando las frecuencias de cada celda. Si las frecuencias no son iguales en todas las celdas, puede surgir una relación entre variables, ¿ok? Pero si son iguales, vemos algo muy parecido, hay una coincidencia, hay un patrón, ¿ok? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a ir analizando estas tablas de contingencia. Ahora, compañeros, son ejemplos para que ustedes los tomen en cuenta y en un momento dado ustedes puedan decidir qué tipo de análisis van a llevar a cabo. La otra prueba que nosotros tenemos, bueno, ya vimos la tabla de contingencia. Ahora, la otra prueba que tenemos es la prueba de independencia chi cuadrado. Esta prueba de chi cuadrado es una prueba estadística que determina si existe una relación estadísticamente significativa entre dos variables. O sea, es algo, un patrón que nos va a decir que está muy ligada esa operación o esa variable una con la otra. Y prácticamente nos van a ir dando los mismos resultados. Entonces, cuando vemos una prueba chi cuadrado, ahora para todo esto hay formatos. Entonces, si a ustedes les piden, por ejemplo, vamos a hacer una prueba chi cuadrado, ustedes van a ver, ya que se alimentan todos los datos, vamos a ver la relación que existe estadísticamente significativa. Realmente a ver si existe una relación entre una variable y la otra, pero que sea muy, muy significativa. Por ejemplo, hicimos una prueba en Colombia y hicimos esta prueba, chi cuadrado, donde nosotros veíamos la variable del desplazamiento de las personas con el conflicto armado. Entonces había una relación, decíamos, todas estas personas se movieron porque por el problema que tuvieron con el conflicto armado. Entonces, claro que subimos una serie de datos y el resultado nos daba eso. Era como muy obvio porque era lo que estaba sucediendo dentro de esas comunidades, pero lo quisimos probar científicamente, porque una cosa es lo que se ve o la interpretación de nuestra observación a lo que nosotros ya pudimos recabar con todos los datos que nos dieron las personas. Entonces hicimos unas encuestas el por qué el desplazamiento hacia otras ciudades o hacia otros países y encontramos esta relación. El desplazamiento se daba por el conflicto armado que tenían en esas comunidades. Y se documentó y hay una serie de documentos que nos hablan de esto en este sentido para ver la relación de estas dos variables que nosotros estábamos documentando. Supuestos de la prueba chi cuadrado. Fíjense bien.
Datos independientes. Cada observador debe de ser independiente de los demás. O cada observación. Esto es bien importante porque nosotros observábamos, por ejemplo, el conflicto armado, que fue un poco complicado, compañeros, porque no es fácil obtener datos, sobre todo en comunidades así. Entonces hacíamos observaciones muy cuidadosamente pues, para no tener nosotros también conflictos. Entonces, había una observación, hacíamos una observación a través de, por ejemplo, de videos. Tuvimos la oportunidad solo una vez de ver el movimiento que se había. Claro, tuvimos que tomar muchas precauciones porque pues no era cualquier cosa, era un conflicto muy fuerte dentro de una comunidad. Entonces, y lo hicimos ya cuando prácticamente el conflicto ya había pasado lo más fuerte, pero sí nosotros lo que queríamos ver era por qué tantas personas se desplazaban. Entonces, y pues era a raíz del conflicto que había, este conflicto que se dio en Colombia, entonces pues mucha gente se movió de sus lugares. Entonces, los datos son independientes. Cada observación tiene que ser muy independiente una de la otra. El tamaño de la muestra, cuántas personas podemos nosotros que nos ayuden para este trabajo puede ser que sea una mínima, un mínimo de cinco personas para observaciones por la sede. Que si no lo daban porque nosotros, había muchas personas que se desplazaban, entonces nos pedían un mínimo de 5, entonces un mínimo de 7, de 5, 7, 9, 11, 13 o 15 era lo que nos pedían para que nosotros poder hacer esta observación. Y luego las frecuencias esperadas, frecuencias esperadas en cada celda deben ser mayores o iguales a 5, ¿ok? Para que nosotros pudiéramos tener este resultado en esta prueba chi cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿por qué chi cuadrado? Porque nos tienen que ir pagando también todas las observaciones que hagamos y los resultados. Por eso nos dice que en las frecuencias, cada celda deben ser mayores o iguales a 5, ¿ok? Para que nosotros pudiéramos hacer una relación entre una variable y la otra. Son variables muy categóricas que nosotros estábamos observando. La variable era el conflicto armado con el desplazamiento de las personas. Y en ese sentido pudimos realizar esa prueba. Les digo, no fue fácil por el tipo de conflicto que estábamos observando, pero en un momento dado pues lo pudimos hacer con todas las precauciones habidas y por haber. Y bueno, y con la ayuda de una institución y de varias personas que nos pudieron ayudar a hacer esta prueba. Ok, vamos a ver, cálculos de la estadística del chi cuadrado. La estadística chi cuadrado se calcula comparando las frecuencias observadas con la tabla de contingencia con las frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia. Si nosotros aquí vamos a ver una estadística, por ejemplo, ¿cuántas personas había en esas comunidades? ¿Cuántas personas se tuvieron que desplazar? Y de ahí nosotros tuvimos una estadística de que nos daba, por ejemplo, un 85% se tuvo que desplazar de esas comunidades. ¿Hubo personas que se quedaron? Sí, pero bajo sus propios riesgos, porque las mismas autoridades les decían que se movieran. Entonces, sacábamos un cálculo entre las personas que vivían y las personas que vivían en la comunidad y las personas que se tuvieron que desplazar a raíz de este conflicto. Entonces, dábamos un cálculo estadístico para ver cuántas personas de esa comunidad se tuvieron que desplazar, o al menos de las personas que nosotros pudimos entrevistar. Interpretación del valor P, que es el valor del chi cuadrado. El valor P de la prueba chi cuadrado indica la probabilidad de obtener los datos o los resultados obtenidos si las variables son independientes. Un valor P no mayor al nivel de contingencia o de significancia generalmente es a 5, que sugiere una relación significativa entre las variables. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que nosotros tenemos un valor, este valor P nos indica la probabilidad de error que también pueda existir en una de las pruebas.
Normalmente le ponemos 0.5 sí, 0.5 sobre 10 para que la relación y la interpretación sea bastante confiable. Ahora, se usan estas pruebas, sí se usan, no se usan con mucha frecuencia, pero las tenemos que conocer para que ustedes conozcan variedad de pruebas que se pueden realizar en la interpretación de los datos a raíz de su carrera, ¿ok? Ejemplo práctico de la prueba chi cuadrado, podemos usar la prueba chi cuadrado para analizar la relación entre el tipo de arma utilizada, por ejemplo, la pistola, el cuchillo u otros, y el tipo de delito cometido. Hay un homicidio, una agresión, un robo. O sea, si vemos un homicidio, por ejemplo, normalmente los homicidios ¿con qué se cometen? Pues con un arma o lo más común son con las armas o con las pistolas. Una agresión, la frecuencia era entre la agresión y el robo, perdón, la agresión se cometía, por ejemplo, con un cuchillo o con una navaja. Entonces, este ejemplo práctico nos sirve para ver qué relación existe entre estos dos tipos de delitos, cuando se utiliza un arma y cuando se comete un delito. ¿Cuál es la relación entre ellos, entre estas dos variables? ¿Ok? El tipo de arma que se utiliza con el tipo de delito. Entonces, pues normalmente hay delitos que se cometen con pistolas, hay delitos que se cometen con cuchillos o navajas o con algún otro tipo de arma que utilizan los delincuentes, pues para cometer sus delitos. Entonces, en esta prueba podemos comprobar eso, qué relación existe entre el tipo de arma con el tipo de delitos que se cometen. Otra, limitaciones de la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado puede verse afectada por tamaños de la muestra porque son pequeñas o por datos poco equilibrados. En estos casos, la prueba Fisher es más apropiada. Y ahorita vamos a ver la prueba Fisher. ¿Por qué? Porque nos limita, la prueba chi cuadrado nos limita a un mínimo de 5. Entonces, a lo mejor a veces con esos resultados no tenemos mucha precisión o con ese límite que nos ponen, a veces no tenemos mucha precisión en los resultados. ¿Por qué? Porque no son muy confiables, porque la muestra es muy poca. En este caso, utilizaríamos otro tipo de prueba, que sería la prueba Fisher. Y ahorita la vamos a ver. Vamos a ver ahora la prueba Fisher, prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher es una prueba alternativa a la prueba chi cuadrado, porque es más precisa para los tamaños de la muestra pequeños o con las frecuencias esperadas más bajas. Normalmente se utiliza esto cuando tenemos las muestras un poquito más grandes. En ese sentido, utilizaríamos esta prueba, la prueba Fisher, para poder comprobar los resultados. La diferencia entre la prueba chi cuadrado y la prueba Fisher es que la chi cuadrado asume un tamaño de muestra grande en frecuencias altas esperadas y se basa en una distribución chi cuadrado. La prueba exacta de Fisher no tiene restricciones de tamaño de las muestras o las frecuencias esperadas y calcula la posibilidad exacta de observar los datos. Entonces, en la prueba Fisher, perdón, en la prueba chi cuadrado, nos dan un tamaño de la muestra. En la prueba exacta de Fisher no nos dicen el tamaño de la muestra. Podemos tener observaciones más grandes, por eso nos dicen que a veces es más exacta la prueba Fisher que la prueba chi cuadrado. ¿Cuándo puedes usar la prueba exacta de Fisher? La prueba exacta es más adecuada cuando el tamaño de la muestra es pequeña, cuando hay menos de 5 observaciones esperadas en una senda o cuando la variable tiene solo 2 categorías, ¿ok? Entonces, lo que sí es una realidad, entre más pequeña sea la prueba, pues es más, la muestra es un poquito más, menos confiable. Entonces, la prueba exacta de Fisher es más adecuada cuando el tamaño de la muestra es pequeña. Por ejemplo, les voy a dar ahorita un ejemplo de cómo sacar la muestra. Cuando hay menos de 5 observaciones esperadas en una celda o cuando las variables tienen solo 2 categorías.
Aquí podríamos utilizar solo dos categorías, arma y delito. Entonces, pues esto nos puede tener una relación muy grande. Incluso las observaciones por eso se llaman bivariable, porque solamente estamos observando dos variables. Entonces, en estos casos, esta prueba sí nos podría dar muy buen resultado. Cálculo de la prueba exacta de Fisher. La prueba exacta de Fisher se basa en la distribución hipergeométrica para calcular la posibilidad exacta de observar los datos bajo la hipótesis nula de la independencia. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que hacer una prueba matemática para que podamos calcular la relación que hay entre una y otra, e incluso podríamos dar un porcentaje, porque sí nos va a dar un porcentaje al final. Por ejemplo, en el tipo de delitos de homicidios, normalmente nos dan el arma que se utiliza es una pistola y nos da un 85%, un 95%, según los datos recabados. En las observaciones que nosotros hemos realizado. A lo mejor en otras comunidades nos pueden dar otros resultados, pero para poder nosotros sacar esta relación. Yo ahorita les voy a poner una prueba o un ejemplo de cómo sacar la muestra para hacer esta relación de variables. Interpretación de los resultados de la prueba exacta Fisher. Un valor P menor que el nivel significativo, generalmente un 0,5, sugiere una relación significativa entre las variables, al igual que la prueba chi cuadrada. Ok, miren, déjenme, a ver, ejemplo práctico de la prueba chi cuadrada. Yo no sé por qué apareció esto. Se podría utilizar la prueba Fisher para analizar la relación entre el género de los delincuentes, masculino y femenino, y la reincidencia, sí o no, a un estudio de un tamaño de una muestra pequeña. Entonces, nosotros podemos poner delincuentes y vamos a ver la relación de estos delincuentes femenino y masculino, y si hay reincidencia, en cuál género hay más residencia, si en el masculino o en el femenino. Entonces es una prueba que nosotros vamos a ir alimentando y vamos a ir sacando resultados a través de la alimentación de los datos que nosotros vamos a ingresar. Fortalezas y debilidades del análisis bivariado. ¿Cuáles son las fortalezas? Pues que siempre es simple, directo, proporciona información inicial sobre la relación de las variables. Nos va a dar esta información, pero va a ser algo muy simple. Debilidades: no se puede establecer casualidad, puede ser limitado entre la detección de interrelaciones complejas. ¿Por qué? Porque si es cierto, el análisis bivariado solamente analiza dos variables. Entonces, en este sentido, pues sí nos da un resultado simple, directo y proporciona inicial sobre la relación de las variables. Pero no puede establecer casualidad o causalidad al ser limitado la relación de las interacciones. En interacciones más complejas, ahí sí podríamos, en el multivariado sí podríamos nosotros ver otro tipo de categorías, otro tipo de variables. Ok. En este sentido, interpretación de los resultados. La interpretación del análisis bivariado se debe considerar el contexto de la investigación. Siempre el contexto de la investigación, ¿dónde lo vamos a realizar? El tamaño de la muestra y la importancia práctica y la posibilidad de variables ocultas. Porque si bien es cierto, nosotros estamos realizando o analizando dos variables, donde es la relación del delito con el género o con el arma. Entonces esto sí nos va a limitar, porque nos puede dar información de otras variables que nosotros no estamos tomando en cuenta. Por eso nos dice que la posibilidad de variables son. Ok, aplicaciones. ¿Dónde nosotros podemos aplicar este análisis bivariado? Lo podemos aplicar en la criminología, incluyendo esta relación entre los delitos y los factores como el género, la edad, la raza, el estatus socioeconómico y la ubicación geográfica. Entonces, si a ustedes les encargan realizar
un análisis sobre la relación que existe entre el delito y los factores como el delito es, no sé, y tendríamos que ser específicos. Por ejemplo, delito, un robo. ¿Qué relación tiene el robo con el género o con la edad o con la raza o con el estatus? Pero acuérdense que analizaríamos solamente dos variables. Entonces, esto nos limita un poquito el análisis bivariado cuando nosotros queremos analizar otros factores para tener mejores resultados. Ok, este análisis multivariado lo voy a dejar tantito pendiente para, ok, déjenme le saco una muestra. Les voy a decir la muestra, nada más permítanme sacarla, la, denme un segundito, déjenme sacar la prueba para enseñarles. Un segundito. Voy. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir. Nosotros tenemos aquí esta fórmula para calcular la muestra de poblaciones finitas. Donde aquí nos van a dar los datos. Si nosotros veíamos ahorita en la prueba chi cuadrado, veíamos donde la n es el total de la población, donde la z es el cuadrado o la seguridad que sería el 95%. Acuérdense que nosotros estamos hablando de un 5%. La p es una proporción esperada, la q es la p en el caso de que nosotros queramos hacer un 95%, y la D es la precisión de la investigación. Entonces tendríamos que hacer toda esta fórmula para que nosotros calculáramos cuál es el tamaño de la muestra que vamos a usar. Entonces, en relación con esto, nosotros tenemos aquí para hacer una dirección para hacer un cálculo automático, que es esta. Entonces, si nosotros vamos a ir a investigar, no sé, una población y nos dicen que tienen una población donde nos pueden dar información de 300 personas que nos pueden dar esa información, le voy a poner aquí 300 personas con un margen de error de un 5%, una confidencialidad del 95% y una probabilidad del 50%. En ese sentido, nosotros vamos a poner aquí, calcular la muestra, o sea, a cuántas personas tendríamos que ponerle la encuesta para que los resultados fueran confiables. Entonces lo pongo yo aquí y me va a decir que 169 personas. No voy a entrevistar a las 300, voy a entrevistar a 169 personas porque voy a tomar un tamaño de la muestra con una probabilidad del 50% y una confidencialidad del 95%. Pero yo le podría cambiar también aquí. Miren, si yo le pongo una confidencialidad del 90% y un margen de error del 10%, una probabilidad del 50%, vamos a calcular la muestra y nos va a dar
es 56. Pero ya le bajé mucho la confidencialidad, ya se lo bajé a 90 y voy a dar un margen de error de 10. Entonces, en este sentido podemos nosotros calcular nuestras muestras cuando hagamos, por ejemplo, los estudios cuantitativos. Yo les puedo decir, por ejemplo, aquí, entre más grande sea la población, mire, por ejemplo, podemos poner no una población de 300, podemos poner una población de 800, con un margen de confidencialidad de 95 y con un margen de error del 0.5. Si se fijan, si yo tengo una población de 800, vamos a ver en cuánto nos va a dar. 260. Y nos dicen, ¿pero por qué? Si con 300, porque la población son poblaciones pequeñas. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, ahorita veíamos lo del punto 5, o sea, un margen de error de un punto 5. En este sentido, nosotros podemos calcular la población a la que vamos a aplicar. Por ejemplo, ustedes van a realizar un estudio y ya tienen más o menos la población. Van a hacer un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo. Esta muestra o esta fórmula no sirve para calcular la muestra o la población en estudios cuantitativos. ¿Ok? Acuérdense que los cualitativos siempre las muestras son pequeñas, o sea, vamos a seleccionar a las personas expertas a las que nos van a dar los resultados. Entonces, ¿alguien tiene alguna población donde van a aplicar su estudio o su proyecto para hacer el cálculo? Chicos, va a depender mucho del estudio. Miren, por ejemplo, yo quiero ir a investigar a una escuela a una escuela primaria, ¿qué tipos de delitos o qué tipo de delitos se cometen en la escuela? No sé, por ejemplo, robo de útiles escolares, agresiones, insultos, empujones, cosas así. Entonces, mi población, pero voy a determinar muy bien con quién voy a hacer mi estudio. Con los alumnos del quinto y sexto grado. ¿Cuántos alumnos tengo en el quinto y el sexto grado? O sea, no lo voy a hacer con toda la escuela, porque a lo mejor en la escuela, no sé, puede haber 600 alumnos, por decir una cantidad así, cuando son escuelas muy grandes. Entonces, entre más grande sea la población, pues más conflictos vamos a tener. Pero de esa población de 600, la población que tenemos del grado entre quinto y sexto grado son 200. Entonces, si yo le pongo aquí 200, con una confidencialidad del 95% y un margen de error del 0.5, me va a dar 132 alumnos que yo voy a ponerles la encuesta y para que sea mi prueba sea confiable. Entonces, entre mayor sea el número de personas, la muestra va a ser más pequeña. Si yo pusiera aquí, fíjense bien, me dio 132. Si yo dije, no, pero voy a hacer la encuesta en toda la escuela y son 600, me va a dar 235, que dice, ¿cómo? 235 entre 132 que me había dado y nada más eran 200 y acá son 600. Claro que sí me va a aumentar, pero entre más cantidad sea, pues la muestra va a ser un poquito más pequeña para poder nosotros tener este margen y esta confidencialidad que se nos da al calcular nuestras poblaciones. Esta prueba o esta fórmula es muy fácil porque, por ejemplo, si nosotros nos regresamos a ay, aquí, a esta página donde nos dan la prueba, donde nos dicen N es la población total, entonces tendríamos que poner en N qué población es. Por ejemplo, aquí ponemos N, son 15,000 más la Z del 1.96 de la seguridad del 95%,
más la proporción esperada, que sería un 5%, más el margen de error, que sería el 95%. Y tendríamos que poner toda esta fórmula para que de estos 1500 nos van a dar 200. Entonces, si ven ustedes la diferencia de cómo se calcula, entre más grande sea la población, la muestra es más pequeña. ¿Ok? Entonces, esto es una fórmula muy sencilla para que nosotros podamos sacar nuestra muestra y al momento que nosotros lo pongamos en nuestros estudios, pues aquí lo podemos calcular más rápido. Incluso ya teniendo el resultado, pondríamos nosotros todos estos datos aquí. ¿Ok? Es una fórmula para calcular muestras sencilla y sobre todo que ya nos da todos los resultados cuando nos piden calcular esta muestra. ¿Ok? Bien, vamos a dejar de compartir. Entonces, vamos a seguir. Ok, entonces vamos a ver ahora el análisis multivariado. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice el análisis multivariado a diferencia del análisis bivariado. Vamos a ponerle aquí análisis multivariado en criminología. Específicamente cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestra área. Vamos a ponernos acá abajo la cámara para que no nos para que nosotros nos podamos ver a los compañeros. Ok, vamos ya vimos el bivariado y vimos tres características o tres fórmulas que nosotros podemos utilizar en el bivariado. La tabla de contingencia, la tabla de contingencia, el chi cuadrado y el test Fisher. ¿Ok? Esas serían tres herramientas que podríamos utilizar nosotros en el bivariado. Ahora, en el análisis multivariado en criminología, podemos utilizar la regresión lineal, el factorial exploratorio y confirmatorio. Y ahorita lo vamos a ver. Son muchos datos de estadística, pero los tenemos que conocer, al menos tener la noción o la información de que existen estas pruebas. Vamos a ver qué es un análisis multivariado. El análisis multivariado es un conjunto de técnicas estadísticas que analizan la relación entre dos o más variables. Acuérdense que en el bivariado son entre dos variables. Aquí podemos analizar la relación que existe entre dos o más variables. El objetivo es comprender cómo las variables interactúan entre sí, identificar patrones y realizar predicciones basadas en los datos complejos que nos van a dar o que vamos a obtener a través de la información que vamos a recabar. Entonces, multivariado es la relación que existe entre dos o más variables. Bivariado, la relación que existe entre dos variables, porque bi es dos. Aplicaciones del análisis multivariado. ¿Dónde podemos aplicar este análisis cuando vamos a ver la relación de varias categorías o varias variables? Bueno, pues en la criminología nos va, por ejemplo, a permitir identificar factores de riesgo para la delincuencia, analizar la eficacia de los programas de rehabilitación y predecir su reincidencia. ¿Ok? En la justicia penal, evalúa el impacto de políticas criminales y predecir la probabilidad de incidencia y optimizar asignaciones de recursos. Y en la victimología, analiza las características de las víctimas, comprende las dinámicas de la victimización y evalúa los programas de apoyo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar nosotros? ¿Y para qué me sirve a mí el multivariado? Bueno, porque en estas áreas las podemos aplicar y nos pueden ayudar a identificar factores de riesgo, a evaluar políticas criminales o analizar características dependiendo del área en el que vamos a intervenir. ¿Ok? Sobre todo ustedes que van a ser criminólogos y van a estar bien relacionados con estas áreas. Supuestos del análisis multivariado. Un supuesto es la normalidad. Los datos deben de tener una distribución normal
o aproximadamente normal. Otro supuesto es esta relación que existe entre las variables que debe ser lineal o aproximadamente lineal, ¿ok? Independencia, deben ser independientes entre sí. Por ejemplo, las observaciones no pueden estar correlacionadas. Todo tenemos que tenerlo, vamos a observar la criminalidad con el tipo de armas, con el sexo. Y la varianza de los errores deben ser constantes a través de los valores de variables independientes. ¿Ok? Entonces, estos supuestos del multivariado nos van a dar una mayor exactitud cuando nosotros apliquemos este tipo de análisis en nuestros documentos o en nuestras observaciones. Registro de lineal. Ok. Ok. Vamos a empezar con el primero, que es una regresión lineal. ¿Para qué nosotros lo podemos utilizar? Vamos a ver la introducción y los conceptos básicos de esto. En la regresión lineal es una técnica que busca predecir una variable dependiente, que es la y, a partir de dos variables independientes. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Por ejemplo, si yo quiero ver voy a ver un delito, por ejemplo, violación sexual. Y esa va a ser mi variable dependiente. Perdón, independiente. La violación va a ser mi variable independiente. ¿Cuáles son las variables, las otras variables que se relacionan con la violación sexual? Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pues que hay entre un género, que hay agresión física, que se comete normalmente, por ejemplo, en las noches, que se comete en condiciones ya sea de alcoholismo o drogadicción. Entonces, mi variable independiente va a ser, perdón, mi variable dependiente va a ser la violación. Mis variables independientes van a ser esas características que se dan cuando se comete una violación sexual. Entonces, vamos a ver esa regresión lineal, cómo se relaciona con la variable dependiente. El objetivo de la regresión lineal es encontrar la línea recta que mejor se ajusta a los datos. Esta línea nos va a definir por una ecuación matemática cómo se relacionan las variables independientes con la variable dependiente. ¿Cuál va a ser esa relación que existe? Entonces vamos a hacer una regresión lineal y lo vamos a hacer en una línea recta y tendríamos que utilizar una fórmula matemática para poder nosotros hacer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí existen software o herramientas donde nosotros ponemos la relación con los datos que nosotros tenemos, con la información que nosotros tenemos, ya sea de las encuestas o de las observaciones, se sube al sistema, hacemos una regresión lineal y ahí nos indica cuál es la línea recta que mejor se ajusta a estos datos o cuál es esa línea que más incide en una variable dependiente con las independientes. Regresión lineal simple, interpretación de los resultados. Pendiente, indica la cantidad de cambio de una variable dependiente por la unidad de cambio de una variable independiente. La intersección, el valor variable independiente cuando la variable independiente es 0. Y R, la R cuadrado nos indica la varianza que debe tener esta variable dependiente que es explicada a través de una variable independiente. Ahora, es un poquito complejo, sí, porque son estadísticas y si no estamos muy relacionados con las estadísticas, pues nos aparece un poquito complejo. Pero ya con la práctica lo podemos ir interpretando mejor para que ustedes, porque les pueden pedir, bueno, pero me vas a hacer una regresión lineal. Ah, caray. Entonces, pero les digo, nosotros a través de los software lo hacemos para que sea un poquito menos complejo al sacar los resultados. La regresión lineal simple y la interpretación de resultados. Primero, coeficientes indican el cambio de la variable dependiente por la unidad del cambio de la variable independiente. Controla las otras variables, ¿ok?
Nosotros podemos saber en estos patrones que vamos a identificar cuando realicemos estas investigaciones, cuál va a ser el patrón y en ese sentido puede ser la línea donde más impacta en una variable. El R cuadrado mide la proporción de la varianza de la variable independiente que explica todas las variables independientes. Y la prueba F prueba la hipótesis prueba la hipótesis nula entre los coeficientes de cero. Para que me puedan entender, muchachos, vamos a ver la relación que existe entre una variable dependiente con las independientes, cuál es la que más impacta en ese delito que se está cometiendo. Ok, evaluación de la bondad del ajuste de esta regresión lineal. ¿Por qué es importante realizar esta regresión lineal? Primero, R cuadrado mide la proporción de la varianza de la variable dependiente que explica el modelo. El P es el valor, prueba la significancia en estadística y el coeficiente de modelos. Y el 3, el RMS mide la diferencia del promedio entre los valores predichos y los valores observados. ¿Alguien tiene relación o alguien había visto esto sobre la regresión lineal o es nuevo para ustedes? Ahora, estos son solamente ejemplos de cómo nosotros podemos hacer los análisis. Ya en la práctica, pues los vamos a observar bien y vamos a obtener un software y una herramienta donde nos van a poder utilizar, vamos a poder utilizar. Pero la idea es que ustedes conozcan estas herramientas que podemos utilizar para poder nosotros hacer nuestros análisis. Análisis factorial exploratorio. Este es otro tipo que nosotros podemos utilizar en la multivariables, en la descripción o el análisis de multivariables. Análisis factorial, análisis de factores y lo vamos a explorar, ¿ok? Conceptos básicos. Primero, tenemos que tener una definición. El análisis factorial exploratorio busca identificar factores latentes no observados que explican la varianza de un conjunto de variables observadas. Acuérdense que en todas las observaciones o en todas las investigaciones, nosotros nos vamos por ciertas variables, pero podemos tener resultados o tener observaciones o nos pueden dar datos o hallazgos que nosotros no habíamos observado. Por eso nos dice análisis factorial exploratorio. Vamos a ir explorando para ver si no hay otros factores latentes que nosotros no observamos. Y en ese sentido, cuando hagamos un análisis, por eso cuando hacemos las investigaciones, nos dice, caray, esto no lo había tomado en cuenta y está muy latente o es un factor que no se estaba tomando en cuenta para la observación, pero aparece. Entonces, por eso tenemos que analizar todos los factores que pueda haber en una observación. El objetivo de este análisis factorial es reducir la dimensionalidad de los datos, descubrir patrones ocultos en la relación entre variables. ¿Ok? Siempre es importante hacer estos análisis factoriales. Claro, se llevan a cabo en investigaciones ya mucho más formales o con muestras o con poblaciones muy amplias para nosotros poder descubrir estos factores que son latentes y que nosotros no los habíamos tomado en cuenta y que nos pueden definir un patrón, por ejemplo, en la población, en el caso donde nosotros vamos a intervenir, en el caso de la criminología. Extracción de los factores del análisis factorial exploratorio. Primero, tenemos los autovalores. Indican, la cantidad de varianzas de cada factor que se explica. Es un método de extracción, determina el método utilizado para extraer estos factores como el método de comprobantes principales o el método de máxima que sea más verosímil. Y el número de factores determina la cantidad de factores que se extraen.
generalmente utilizando el criterio de los autovalores o el análisis de la carga factorial. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que a través de estos autovalores que nosotros nos van a indicar esta varianza que va a haber en la relación de las investigaciones, vamos a traer un factor a través de la observación que vamos a tener, un factor que nosotros no habíamos tenido en cuenta. Y luego vamos a determinar si solamente es un factor o son varios factores que vamos a extraerlo a través de utilizar criterio de valores o de algún tipo de análisis. Rotación de los factores del análisis factorial. El objetivo de este análisis factorial es simplificar la interpretación de los factores y maximizar la carga de las variables de este factor. Los métodos que podemos utilizar, existen métodos de rotación como la rotación octagonal y la rotación oblicua. Son métodos, les digo, ya más complejos, pero sí existen y nosotros tendríamos, en alguna oportunidad lo podríamos utilizar. Interpretación de los datos o de los resultados del análisis factorial. Primero que nada vamos a ver esta carga de factores que indican la carga de la fuerza de la relación entre variables y de los factores. La nomenclatura de los factores, dar nombre a los factores de acuerdo a las variables que tienen cargas altas en ellos. Y la significancia o el significado es evaluar esta significancia o qué importancia tiene estadísticamente de los factores en contribución a la varianza total de los datos. Si nosotros vemos, es algo que tenemos que utilizar fórmulas matemáticas. Normalmente, en nuestra profesión, decimos, pues no vamos a utilizar fórmulas matemáticas cuando hacemos investigaciones, sí, porque va a depender mucho del tipo de análisis que vamos a utilizar. Si va a ser un análisis descriptivo, un análisis de bivariable o de multivariables. Este es uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque estamos analizando varias variables al mismo tiempo. Otro análisis es el análisis factorial confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio busca confirmar la estructura factorial propuesta basada en una teoría o en una investigación. Es evaluar la validez del método factorial predefinido y determinar si los datos se ajustan a este modelo. Vamos a ver estas especificaciones del método factorial confirmatorio. Variables latentes, definir las variables latentes que se esperan que expliquen la varianza entre las variables observadas. Estas variables latentes son variables que nosotros en algún momento no las habíamos observado, pero aparecen. Y las variables observadas, especificar o variables observadas que se utilizan para medir variables latentes. Y luego vamos a ver una relación entre variables. Especificar la relación entre las variables observadas y las variables latentes utilizando coeficientes de carga. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la gráfica vemos factores, variables latentes, no latentes, y vamos a ver una serie de variables que nos van a ir apareciendo en el momento de una observación. Pero como les digo, son en observaciones o en investigaciones mucho más complejas. ¿Cómo vamos a evaluar este ajuste o este modelo factorial confirmatorio? Primero, podemos utilizar la prueba chi cuadrado, prueba de hipótesis nula en el que el modelo se ajusta perfectamente a los datos. La otra prueba, la RMSEA, mide la aproximación de la población del modelo, y la prueba, ahí se movió, no. Y la prueba SFI mide el ajuste y que incrementa el modelo. Ahora, interpretación de los datos, de los resultados del análisis factorial confirmatorio. ¿Qué quiere decir confirmatorio? O sea, vamos a confirmar datos, ¿ok? Vamos a ver los coeficientes de carga, los errores de la media y la significancia. Aquí indican la fuerza de la relación entre las variables observadas y la relación de las variables latentes. Error de media, evalúa la precisión de la media
en las variables observadas y la significancia evalúa la significancia estadística entre los coeficientes del modelo que nosotros estamos utilizando. Comparación entre análisis factorial y análisis exploratorio. Comprobación entre análisis factorial exploratorio y confirmatorio. El exploratorio descubre la estructura factorial o esas variables que están latentes. El confirmatorio confirma la estructura factorial propuesta. Si nosotros aquí descubrimos una variable latente, puede ser que nada más sea en una exploración, pero si vemos que es muy frecuente, lo podemos confirmar. Entonces ya sería un análisis de algún factor exploratorio y después lo podemos confirmar. Un exploratorio lo descubre, un confirmatorio confirma la estructura de esa variable latente. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del análisis multivariable? De estos análisis que nosotros estamos realizando. Análisis de datos complejos son las fortalezas, identificación de patrones y relaciones y predicción de resultados. Esta es una fortaleza, pero ¿cuál es la gran debilidad de este análisis multivariable? Supuestos estrictos, interpretación compleja y posibilidad de sesgos y errores. ¿Por qué? Porque les digo que son análisis muy complejos. Tendríamos que tener poblaciones muy exactas, datos muy exactos para que cuando hagamos esta relación entre estas variables sea muy veraz o muy confiable la información que vamos a proporcionar. Sí se da, sí se interpreta, pero nosotros son análisis de datos muy, muy complejos. Consideraciones éticas en el análisis multivariable. Primero que nada, tenemos que proteger la privacidad de los participantes y asegurar que todos los datos sean anónimos. Y esto lo hemos visto en todos los análisis. Equidad, evitar sesgos en la selección de la muestra y análisis de los datos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser muy, muy éticos para nosotros no seleccionar a las personas, sino que o las personas que nos van a dar los datos. Tendríamos que ser bastante éticos y no hacer ningún tipo de sesgo o de discriminación al momento de seleccionar la muestra. Y la transparencia, ser transparencia en los métodos utilizados y los recursos obtenidos. ¿Ok? Tenemos que ser, les digo, como son muy, muy amplias estas investigaciones y muy complejas, en esto de la transparencia nos tenemos que cuidar mucho, porque si nosotros vamos a utilizar métodos como el método de análisis multivariado y los resultados obtenidos vamos a ser muy transparentes al momento de obtener esos resultados y a veces tienden a ser datos muy duros al momento de interpretación de resultados. ¿Ok? Ok, vamos a empezar otro análisis indiferencial, pero permítanme un segundito. No me tardo nada. Déjenme lo pongo aquí. No me tardo nada. Ok, vamos a continuar. Otro tipo de análisis, compañeros, que ya este sería nuestro cuarto tipo de análisis, es el indiferencial. Vamos a ver en este tipo de análisis indiferencial cómo vamos a explorar otras pruebas de estadísticas comunes que nosotros dentro del área de investigación donde nos vamos a desarrollar, no las vamos a encontrar. Vamos a explorar estas pruebas estadísticas como la prueba T-Student, la ANOVA y las pruebas no paramétricas, ¿ok? Vamos a ver qué prueba nos ofrece el análisis indiferencial.
Ok. ¿Qué es un análisis indiferencial? Primero que nada, es un conjunto de técnicas estadísticas que nos permiten inferir conclusiones sobre una población a partir de unos datos de la muestra. Inferir es predecir o a tener una idea de lo que nosotros nos vamos a encontrar. En este análisis inferencial, nos vamos a tener un objetivo. Primero, identificar patrones, tendencias y relaciones significativas con los datos para tomar decisiones informadas. ¿Ok? En este análisis vamos a poder utilizar supuestos para estos análisis paramétricos. ¿Por qué paramétricos? Porque son estadísticos. Primero tenemos que tener la normalidad, los datos deben de seguir una distribución normal. Esto significa que la mayoría de los valores se encuentran en el centro, disminuyen a una media y nos alejamos de no, disminuyen la medida y nos alejamos de la media. Tenemos que sean iguales en las varianzas de las poblaciones deben de ser similares. Esto es crucial para garantizar la precisión de las pruebas. Y la interpretación de las observaciones deben ser independientes entre sí, lo que significa que la observación de un caso no afecta a la observación de otro caso. ¿Ok? Estos son supuestos para este análisis paramétricos o estos análisis que vamos a realizar a través de estas pruebas de estadística. Vamos a empezar con la prueba T-Student para muestras independientes. Primero, el objetivo de esta prueba T-Student es comparar las medidas de dos grupos independientes para determinar si existe diferencia significativa. Ejemplo de esta prueba Student es comparar la efectividad de dos tipos de terapia en un tratamiento de ansiedad. Fíjense bien, comparar las medidas de dos grupos independientes para ver si existe una diferencia significativa. Entonces, si nosotros vemos o hacemos este ejemplo de comparar la eficacia de estas terapias para el tratamiento de efectividad, vamos a ver cuáles son la diferencia significativa entre una prueba y la otra. Podemos hacer una terapia, por ejemplo, les voy a dar en esta prueba dos ejemplos muy sencillos. Y son terapias muy, muy sencillas. Nada que ver con un terapista profesional o algún psiquiatra o algo. Es algo muy, muy sencillo que a lo mejor lo podríamos llamar hasta empírico. Nos dicen algunos expertos que, por ejemplo, podemos hacer esta terapia. Permítanme un segundito. Este ejemplo de estas terapias, en esta prueba, vamos a ver si existe una diferencia significativa entre una y otra. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo del tratamiento de la ansiedad. Dicen, les digo, es algo muy empírico, no nada que ver con la psiquiatría ni nada. Pero nos dicen, por ejemplo, que cuando tengas mucha ansiedad, este, respires profundo y que empieces a escuchar música, algo que te pueda calmar. Entonces, es una terapia así, es como que un momento de relajación y para que te empieces a distraer un poquito y no pienses en esa ansiedad que sientes. Porque las personas que sufren ansiedad, bueno, pues se empiezan a poner inquietas o tienen palpitaciones o se sienten un poco abrumadas, este, tienen una serie de síntomas y, por ejemplo, no quieren estar solas. Entonces, si estás sola y tienes una crisis de ansiedad, bueno, pues pon música relajante o háblale a una persona para que te acompañe en ese momento. A lo mejor no físicamente, pero sí que por teléfono o por una videollamada para que tú te puedas calmar. Y esto sería una terapia muy sencilla. Hay otra terapia que también la he escuchado que la utiliza y nos dicen, si tienes mucha ansiedad, toca cosas frías. No sé, un hielo,
acércate al un vaso con agua muy fría, para que eso también te calme. Y ustedes me podrían decir, "Ay, son terapias muy, no sé, un poco significativas, pero solamente un ejemplo". Entonces, ¿cuál cuál es más efectiva en este tratamiento de la ansiedad? Pues a mí me podrían decir, bueno, yo me calmo con música. Otros me podrían decir, bueno, yo me calmo hablando con las personas. Y son terapias que nosotros o las personas que sufren ansiedad, les digo, no les puedo hablar mucho del tema porque sí lo conozco, pero afortunadamente pues no tengo este padecimiento y no tengo mucha relación con el tratamiento. Pero sí he escuchado que utilizan este tipo de terapias sencillas, sobre todo cuando van a empezar las crisis. Entonces nos dicen, estos dos tipos de terapia, ¿cuáles son la eficacia de esas terapias y la diferencia significativa? Y va a depender mucho del paciente, va a depender mucho de los pacientes, de cómo reaccionen hasta en una terapia y otra. Esto es como los medicamentos. Puede haber un medicamento o dos medicamentos para un mismo tratamiento. ¿Cuál va a ser la eficacia o la diferencia significativa entre un tratamiento y otro? De cómo reaccionan las personas a un tratamiento u otro. Entonces, en estas pruebas de estudio para eso nos sirven también para comparar las medidas de dos grupos independientes para determinar si existe una diferencia significativa. O, por ejemplo, también lo podríamos ver entre dos poblaciones diferentes. Por ejemplo, aplicar algún tipo de programa en dos poblaciones diferentes y ver si existe una relación o una diferencia significativa al momento de que apliquemos algún tipo de programa. Y nosotros, por ejemplo, vimos una diferencia que nosotros cuando aplicamos esta prueba y aplicamos un programa les comentaba de efectividad en las matemáticas. Fue un programa piloto que primero lo pusimos en una escuela para ver si realmente funcionaba y era fácil de entender y todo. Eso fue una escuela piloto que se eligió por parte de la Secretaría de Educación, la eligió y nosotros intervenimos y aplicamos ese plan piloto para la enseñanza de las matemáticas en lo básico, prácticamente porque sí se veía que había un rezago en la población estudiantil en el área de matemáticas. Y se aplicó, entonces vimos que sí dieron buenos resultados, se tuvieron que hacer algunos ajustes al programa que teníamos anterior con el programa que se estaba implementando y luego se aplicaron y se hicieron los ajustes y vimos muy buenos resultados, sobre todo al momento de realizar las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación en el área de primaria. Okay. Después se aplicó en el área de secundaria, pero ya era un poquito más complejo. Pero lo que queríamos ver que los alumnos tuvieran muy buenas bases en estas operaciones para que no tuvieran problemas con el avance en su educación. Ya que se puso en la prueba piloto y que se hicieron los ajustes y vimos que tenía muy buenos resultados, ahora vamos a aplicarlo en dos comunidades diferentes, una comunidad rural y una comunidad urbana. Y vamos a ver si realmente esta prueba es efectiva en las dos comunidades. Y vamos a ver si tienen alguna diferencia o significativa entre las dos comunidades. Entonces lo aplicamos en una escuela rural y en una escuela urbana y vimos que sí había un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque en la zona urbana tenían un poco más de recursos que en la zona rural, pero los recursos nos referimos que, por ejemplo, los alumnos tenían computadoras o tenían celulares y utilizaban calculadoras y en la zona rural no. Pero al momento de aplicar las fórmulas para hacer las operaciones básicas, nos dimos cuenta que en el área rural eran más efectivas porque lo utilizaban los alumnos sin ninguna herramienta. En el área urbana
sí eran efectivas, pero veíamos que los alumnos utilizaban herramientas, por ejemplo, la calculadora, y en la zona rural no, todo lo hacían a mano. Entonces, había una diferencia muy significativa, aunque los resultados nos daban que las pruebas eran buenas, encontramos una significancia o una diferencia entre cuando lo haces manual y cuando lo haces a mano. ¿Cuál era esa gran diferencia? La comprensión de los factores al momento de poner nosotros las operaciones básicas. Para ellos, para la zona rural, como esto los hacía pensar un poquito más, era más efectivo al momento de aplicar las operaciones. Entonces sí fue tipo un estudio muy padre. A ver, es que tengo aquí un perrito que es muy travieso y le gusta mucho comer papeles. Entonces ve un papel y se lo quiere comer. Entonces, y siempre hace lo mismo, apenas ve un papel y se lo quiere comer. Este, bueno, vamos a pasar a la clase. Entonces veíamos nosotros esa gran diferencia en esas pruebas independientes que hicimos entre ese modelo matemático, ese modelo para enseñar las matemáticas en relación a una comunidad rural y una comunidad urbana. Veíamos que los chicos de las comunidades rurales utilizaban más y pensaban más al momento de hacer o aplicar las operaciones que los chicos de las comunidades urbanas. Entonces, lo que se hizo también es que no utilices calculadoras para hacer las operaciones. Piénsale un poquito para que tu operación sea, más que nada, para que la comprensión de por qué estaban haciendo esas operaciones fueran más efectivas. En ese sentido, bueno, vimos esa gran diferencia o esa diferencia significativa que había entre esas pruebas al comprobar la efectividad de ese programa de matemáticas. La prueba es T-Student para muestras relacionadas. El objetivo es, bueno, el objetivo es las medias de dos grupos relacionados para determinar si existe una diferencia significativa. Y luego, otro ejemplo sería evaluar el impacto de un programa de intervención en el comportamiento de estudiantes, midiendo su rendimiento el antes y después del programa, que también esto lo hicimos cuando hicimos esta prueba. Vimos el rendimiento escolar que tenían los alumnos después que hicimos la intervención con el programa de matemáticas. Entonces, estas pruebas, miren, la prueba de estudio es independiente. Primero hicimos una prueba independiente de un programa matemático para que nosotros ver la efectividad de los alumnos al momento de realizar operaciones básicas. Esa era una prueba independiente. Solamente lo vimos desde el punto de vista de aplicarlo en dos grupos independientes y en este caso lo hicimos entre lo rural y lo urbano. Después hicimos otra prueba, la prueba de Students para ver muestras relacionadas, comparar las medias de dos grupos relacionados para determinar si existe una diferencia significativa. Y en el ejemplo fue evaluar el impacto del programa que intervenimos en el programa de, por ejemplo, lo hicimos en el programa de matemáticas y medimos el rendimiento antes y después del programa. ¿Cómo estaban los alumnos antes al momento de hacer sus operaciones y cómo respondieron después del programa? En este sentido, nosotros si lo aplicamos, nosotros ya en nuestra área de la criminología, podemos intervenir a ver cómo se comportan, por ejemplo, los delincuentes cuando implementamos un programa y lo tendríamos que medir un antes y un después, para ver si realmente ese programa funciona o no funciona, o funciona en un grupo y en otro grupo no funciona. Entonces tendríamos que ver estas muestras relacionadas al momento de aplicar la intervención de algún programa. Interpretación de los resultados de la prueba de esto. Bueno, el valor P indica la posibilidad de obtener resultados observados si no hubiera diferencia real entre las poblaciones. Y nosotros en la primera población no lo vimos, pero cuando hicimos las otras observaciones sí vimos que había una gran diferencia
entre estas poblaciones. La significancia, normalmente, como les mostraba ahorita yo en la prueba, generalmente representa la posibilidad de rechazar la hipótesis cuando es verdadera. Una hipótesis nula nos marca que nosotros dicen, los alumnos no podrán, cuando utilizamos el no, es una hipótesis nula. Pero cuando decimos una hipótesis afirmativa, decimos los alumnos aprenderán o aprenden con esta fórmula o con este programa con mayor significancia o eficacia. Y una decisión del valor P que nos indica la posibilidad de que estos resultados observados tengan mayor significancia, se rechaza cuando la hipótesis nula es indicando que existe una gran diferencia entre dos poblaciones. Entonces, ya sea que apliquemos la prueba T-Student de muestras independientes o la prueba T-Student con muestras relacionadas, para que nosotros podamos interpretar estos resultados. Comparación de dos o más medidas. Esta es otra prueba que se llama ANOVA. Esta prueba ANOVA es un análisis de varianzas. Es una técnica estadística que permite comparar las medias de más grupos. El objetivo es determinar si existen diferencias significativas entre las medias de los grupos y una media que varíe. Entonces, vamos a ver estas pruebas ANOVA, cómo nosotros las podemos aplicar o cómo decidir si nosotros podemos aplicar una prueba o no. La prueba ANOVA de unidireccional, o sea, en una sola dirección, es una comparación de las medias de dos o más grupos con un grupo de factor de variación. ¿Ok? Si nosotros vemos un grupo 1, grupo factor de grupos, y nosotros podemos ver en la media un factor de variación, en qué se relaciona. Y la ANOVA factorial analiza la varianza entre dos o más factores de variación, evaluando el efecto de un factor de interpretación de ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí en los diagramas, tenemos factor 1, factor de grupos. ¿Cuál es la relación que existe entre el factor 1 y el factor de grupos? Y podríamos ver esto. Si nosotros, por ejemplo, ponemos factor en grupo segundo A y segundo B y hacemos este cruce, vamos a ver en qué se caracterizan esos dos grupos. ¿Ok? Y luego en la prueba ANOVA factorial vemos varios factores. Factor 1, grupo 2, incluso un grupo 3. Analiza más o más factores. Incluso podría haber un cruce aquí arriba de otro grupo que podría incluso intervenir en esta parte y veríamos la relación que existe en estos grupos. ¿Cuáles son los supuestos para la prueba ANOVA? Pues la normalidad. Los datos de cada grupo deben seguir una distribución normal. Lo homogéneo en estas varianzas, los grupos deben de ser similares. Por ejemplo, les decía yo, la observación de 3 grupos o los 5 grupos de ustedes. Tendríamos que poner los 5 círculos y en qué se relacionan estos grupos. Las observaciones tienen que ser independientes entre sí y sin relación entre otros grupos. Tendríamos que observar grupo 1, grupo 2, grupo 3 para obtener la tabla de los datos de los grupos y luego ver en qué se relacionan. La interpretación de los resultados ANOVA, el estadístico es el factor F, que mide la variabilidad de los grupos en relación a la variabilidad del centro o dentro de los grupos. El valor P, que indica la posibilidad de obtener resultados observados si no hubiera diferencia real entre esos grupos. Y una decisión del valor P es menor al nivel de la significancia, que se rechaza la hipótesis nula, indicando que existen diferencias significativas entre los dos grupos. Ok, esa sería la prueba ANOVA, y la prueba ANOVA, la característica que tiene es esto, que analiza diferencias o analiza las medias entre grupos, ya sea unidireccional, o sea, entre dos, en una sola dirección, o factorial, donde analiza varios factores de varios grupos. ¿Ok? Bueno, interpretación, bueno, esto ya, bueno.
Ahora vamos a ver otra prueba, la prueba U de Mike White. Este objetivo o esta prueba tiene como objetivo comparar las medias de grupos independientes cuando los datos no cumplen con el supuesto T. Ejemplo, comparar la satisfacción de un producto entre grupos de usuarios que han utilizado en versión anterior y otro que se ha utilizado en una versión reciente. Ok. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, comparar la prueba de satisfacción de ¿cómo se llama? Un producto. Por ejemplo, un celular que nosotros vemos, por ejemplo, un celular, un iPhone 7. ¿Y cuál es la diferencia de la versión actual no sé, del iPhone 14 o el iPhone 15 que ahorita está en venta? Incluso también todavía podemos encontrar iPhone de otras versiones, pero bueno, vamos a ver usar este producto y comparar esa satisfacción entre un producto y otro producto, una versión anterior y una versión, reciente. ¿Cuál sería la gran diferencia o cuál sería al comparar esta satisfacción de estos dos productos, cuál sería la diferencia entre estos grupos de usuarios? Entonces, por ejemplo, nosotros si nos tocaran evaluar o analizar esta diferencia entre los dos aparatos o más bien entre las dos versiones, pues nos dirían, por ejemplo, la cámara del iPhone 7 es buena, pero es mucho mejor resolución la del iPhone 14. El almacenaje o para guardar en galería tiene mayor capacidad el iPhone 14. Claro, porque cada versión se va mejorando, pero podría ser que un usuario nos dijera, para mí es lo mismo, que es lo mismo, cumplen las mismas funciones y yo puedo llamar, puedo tomar fotos, puedo tener un buen almacén de fotos, puedo utilizar las redes sociales y para mí una versión y la otra es lo mismo. Entonces, al comparar esta satisfacción, habrá usuarios que nos digan que para ellos es lo mismo, pero habrá usuarios que nos digan que no, que es mucho mejor el iPhone 14, o también va a haber usuarios que me dicen, yo con el iPhone 7 me quedo porque me da muy buen servicio. Entonces, al utilizar estas dos versiones, haríamos esa comparación o esa prueba de satisfacción a través de una prueba White. Y claro, tendríamos que tener todo un protocolo para poder hacer este, estas encuestas para ver el nivel de satisfacción de las personas entre un iPhone y otro. Y tendríamos que tener características para poder hacer estas encuestas. Personas que utilicen el iPhone, personas que utilicen iPhone 14 o 13 o dependiendo las versiones que se van a comparar para ver el nivel de satisfacción de cada uno de los usuarios de estos aparatos electrónicos. Interpretación de los resultados de la prueba U. U estadístico mide la diferencia en la suma de los rangos de los dos grupos. El valor P indica la posibilidad de obtener los resultados observados si no hubiera diferencia real entre los dos grupos. Y la decisión es el valor P es menor que el nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula, indicando que existe una diferencia significativa entre los dos grupos. En el caso de que analicemos nosotros, por ejemplo, los celulares, vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos aparatos o entre las dos versiones de estos dos elementos o aparatos electrónicos. Otra prueba que nosotros podemos utilizar es la prueba Viscon. Para estas son pruebas relacionadas. En esta prueba, comparar las medidas de grupos relacionados cuando los datos no cumplen con los supuestos de la prueba T. Ejemplo, vamos a evaluar el efecto de un entrenamiento en las habilidades de los participantes, comparando su rendimiento antes y después del entrenamiento. Entonces, vamos a tener una prueba de relación. Vamos a evaluar nosotros las habilidades de los participantes. Por ejemplo, un atleta
que empieza a entrenar, empieza a entrenar, pero tiene ciertas habilidades porque tiene facilidad para correr y todo esto. Pero vamos a ver si su rendimiento, cómo fue antes de un entrenamiento y cómo fue después de un entrenamiento. Si este atleta nada más corría y no tenía una rutina, cuál va a ser su rendimiento cuando ya lleve una rutina de entrenamiento, que le midan los tiempos, la calidad del tiempo de intervención para los entrenamientos, ejercicios específicos y no solamente correr. Entonces tendría que ver la efectividad de estos participantes cuando solamente tenían un entrenamiento común a cuando ya llevan un entrenamiento ya más especificado para la prueba que van a realizar, y veríamos esa diferencia de cuando llevan un entrenamiento específico y cuando no llevan un entrenamiento, y veríamos compararíamos el rendimiento que tienen los atletas a través de un entrenamiento o no, sobre todo el rendimiento después de cuando se hace un entrenamiento, ¿ok? Entonces, en este sentido, podríamos utilizar esta prueba. Bueno, en la interpretación de los datos de la prueba, estadístico W, este estadístico W mide la suma de rangos de las diferencias entre las observaciones de los dos grupos. El valor P indica la posibilidad de obtener resultados observados si no hubiera una diferencia entre los grupos, y la decisión del valor P es menor a la significancia, se rechaza o no la hipótesis nula, indicando si existe una diferencia significativa. Si hay, por ejemplo, en el ejemplo, ¿cuál es la diferencia cuando se lleva un entrenamiento y cuando no se lleva un entrenamiento al valorar nosotros el rendimiento, por ejemplo, de un atleta? Factores a considerar en las pruebas. Para elegir nosotros las pruebas. ¿Qué factores vamos a decidir si nosotros vamos a utilizar estas pruebas? ¿Cómo vamos a decidir si voy a utilizar una prueba, una test student, una NOVA, una prueba U o una prueba Wilcox? Pues vamos a tener que considerar estos factores. Primero, el tipo de datos. Los datos deben ser categóricos, continuos y ordinales. El número de grupos, comparación de grupos o de más grupos. Supuestos de la prueba debe cumplir los supuestos como la normalidad, la homogeneidad y de la varianza. Y sobre todo, lo que tenemos que tomar en cuenta son los objetivos de la investigación: comparar medidas, analizar varianzas e identificar relaciones. Si nosotros tenemos estos objetivos en nuestra investigación, pues vamos a utilizar este tipo de pruebas, ya sea la prueba test student, independientes o relacionadas, las pruebas ANOVAs, la prueba U o la prueba Wilcox. Entonces, tendríamos que considerar estos factores para que nosotros podamos decidir qué prueba vamos a utilizar. Y sobre todo, nosotros que tenemos que ver siempre nuestro objetivo en la investigación. Si vamos a comparar varianzas o analizar estas varianzas o identificar relaciones, tendríamos que utilizar este tipo de pruebas. Pero como les menciono, son investigaciones ya mucho más complejas, pero que en un momento dado, si ustedes se van a relacionar más con la investigación de la criminología, en algún momento las podrían utilizar. Ahora, el tamaño y el efecto. Definición: indica la magnitud de la diferencia en la relación observada de la población. Acuérdense que el tamaño del efecto de la prueba va a haber una relación muy marcada cuando hacemos poblaciones muy amplias y cuando hacemos poblaciones muy pequeñas. La importancia ayuda a comprender la importancia de los hallazgos más allá del significado de la estadística. En estas pruebas, como vamos a tener hallazgos muy significativos, sí nos van a dar estos hallazgos nos van a marcar algo más que la significancia de la estadística o la estadística que nos arroje la prueba. Vamos a ver qué hallazgo encontramos en esta investigación. El poder estadístico
La definición es la probabilidad de detectar diferencia, relación entre una población y otra. La importancia es fundamental para asegurar que la prueba tiene suficiente capacidad para detectar diferencias significativas en caso de que existieran. ¿Por qué es importante este poder estadístico? Pues para poder nosotros poder relacionar las capacidades que tenemos para detectar diferencias significativas o hallazgos o patrones significativos en un estudio. El nivel de significancia nos dice la probabilidad de rechazar las hipótesis cuando esta es verdadera. Podemos tener aquí, a veces tenemos una hipótesis marcada y a veces la tenemos que rechazar porque la investigación no nos da los resultados obtenidos. Y la importancia determina el umbral o la relevancia que tiene para considerar un resultado como estadísticamente significativo. Ahora, podemos tener resultados, pero estadísticamente significativos no. Entonces, por eso es este nivel de significancia. Realmente, las pruebas que realizamos fueron importantes para poder nosotros implementar o dar como resultados o publicar estos resultados a través de alguna fuente. Por eso es importante determinar si ese resultado que obtuvimos fue realmente significativo. Corrección por comparaciones múltiples. La definición se utiliza para ajustar significados cuando se realizan múltiples comparaciones. Y el objetivo es controlar la tasa de error, una falsa positiva, cuando se realizan múltiples pruebas estadísticas. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hicieron las pruebas de lo del COVID, de las vacunas, y hablaban de esto, de un falso positivo, que decían, te salía, por ejemplo, que sí tenías COVID en la prueba, pero era un falso positivo porque, por ejemplo, habías tenido una gripe y que al momento que se te hacía la prueba, te decían, sí tienes COVID, pero eso eres un falso positivo porque no tienes todos los síntomas. O sea, te ponían la prueba y era cuando estaban haciendo todas las pruebas. Entonces, había un falso positivo. En ese sentido, veíamos cómo se realizaban estas pruebas estadísticas o estas comparaciones múltiples en este tipo de pruebas. Ahora, ¿cómo vamos a reportar nosotros los resultados cuando utilicemos este tipo de pruebas? Pues una información esencial incluye el nombre de la prueba, los estadísticos del valor P, los tamaño y efecto y el nivel de confianza. Tiene que ser clara y precisa. Este reporte debe ser claro, conciso y fácil de entender para el lector. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos nosotros de los resultados en las tablas que decíamos tienen que ser claros y visiblemente fáciles de entender? La interpretación proporciona una interpretación concisa de los resultados relacionados con una hipótesis de investigación. Y nosotros esto también lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos hacemos un análisis de laboratorio. Nos dan, por ejemplo, glucosa, rango entre 70 y 100, el rango normal. Y luego nos ponen el otro rango, ya cuando tienen más de 100, nos dicen si son prediabéticos o no son diabéticos. Colesterol entre 80 y 200. Si traes más de 200, ya traes alterado el colesterol y necesitas ir con tu médico para que te dé un tratamiento o una dieta especializada. Entonces, en ese sentido, nosotros, esta claridad de los resultados tiene que ser muy buenos para que la interpretación sea buena y nos dé un resultado conciso que esté relacionado con esta investigación que estemos haciendo. Y bueno, y ya se acabó la presentación. Ahora, muchachos, importante que nosotros conozcamos este tipo de análisis, tanto los análisis descriptivos, los análisis bivariado, los análisis multivariado y los análisis factorial.
Este análisis inferencial que nosotros podemos tener, son muchas pruebas estadísticas que nosotros podemos tener a la mano para poder realizar los resultados. ¿Cuándo las vamos a utilizar? Cuando ustedes ya están más adentro en estas investigaciones relacionadas con la criminología. Lo importante en este momento es como tener una visión, como les mencionaba al principio, una visión general de los tipos de pruebas que existen y dónde los podemos aplicar en un momento dado que nosotros realicemos una investigación. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a ver cómo se utiliza el SPSC y vamos a ver que es un software que lo podemos utilizar para hacer encuestas y poder tener resultados efectivos al momento de utilizar. ¿Ok? Entonces, mañana yo les voy a decir cómo nosotros ahorita tenemos algo muy básico. Tenemos una encuesta y una herramienta que vamos a empezar a utilizar para que nosotros poder obtener esos resultados. ¿Ok? Esto es una información muy general, una información compleja que poco a poco la vamos a ir utilizando de acuerdo a cómo se va desarrollando nuestra carrera y vamos a ver también cómo las podemos aplicar en un momento dado que nos pidan algún tipo de investigación o algún tipo de proyecto que nos digan, vamos a utilizar esta prueba, entonces tendríamos que valorar y revisar cada una de las pruebas, cuál es la información que tenemos que subir, cómo la tenemos que subir y para poder obtener los resultados. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Compañeros, ¿alguna duda? No, licenciado. Les digo, es demasiada información. Sí es un poquito complejo. Son datos estadísticos. No somos matemáticos, somos criminólogos, pero tenemos que conocerlos. Entonces, en ese sentido, pues lo vamos a tener que tener, al menos tener la información para poder llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, mañana vamos a ver lo del SPS y vamos a tomar el ejemplo de alguno de ustedes. El que quiera participar me dice y podemos ir subiendo los datos para poder utilizar el software y ver cómo se suben los datos, cómo vamos subiendo la información para que ustedes puedan obtener esos resultados. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ¿dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces nos vemos mañana para hacer la práctica del SPSC. Incluso tenemos, mañana es jueves. Ok. Vamos a ver mañana, fíjense, fundamentos del software estadístico SPSC, la fiabilidad y la valoración de los datos de que sean confiables estos datos. Y vamos a ver sobre todo eso, vamos a ver esta confiabilidad del SPSC para poder nosotros subir datos y poder obtener resultados confiables. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna duda, pregunta, nos vemos mañana. Hasta luego, licenciada. Muchas Bye, hasta gracias. mañana.